Hola Solis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien y vamos a comenzar con la unidad 2 o nivel 2 de los contenidos prioritarios que nos ha entregado el Ministerio de Educación. Ahora, en esta priorización curricular vamos a estar trabajando el nivel 2 que corresponde al OF6 y este consiste en comprender la importancia de las fuerzas nucleares y electromagnéticas a nivel del núcleo atómico para explicar diversos fenómenos. Bien, una vez nombrado, ¿cierto? Nuestro nuevo capítulo, que va a ser muy breve, vamos a tener, no sé, como unas 4 clases, a lo más 5 sobre este nivel 2. Y en este caso, bueno, sería súper importante mencionar eh, la física que vamos a encontrar al interior del núcleo atómico. La física atómica y nuclear ha jugado un papel súper clave durante el siglo XX, ¿ya? En el desarrollo de la instrumentación, de teorías y técnicas aplicadas en diversos campos de investigación, como la medicina, reactores nucleares, etc. Bueno, ahora en este nivel 2, en este capítulo, en esta unidad, vamos a estudiar los modelos atómicos, que ya lo estudiamos una vez ya en la unidad 0. Vamos a retomar un poquitito. Vamos a estudiar igual el núcleo atómico y la estabilidad de la materia. Esto visto de una manera como súper práctica, súper puntual, para irnos con los conceptos primordiales de esta unidad. Bueno, el estudio va a comenzar con los modelos atómicos de Thomson, de Rutherford, de Bohr, que ya los vimos anteriormente, que más que nada es retomarlos y sacar las conclusiones más importantes de ellos, ¿ok? Esto que nos va a permitir estudiar la estructura de los átomos y posteriormente vamos a estudiar las propiedades del núcleo atómico, las fuerzas nucleares que mantienen unidos a los protones, a los neutrones en el núcleo, los modelos nucleares, los factores que determinan la estabilidad del núcleo atómico y por lo tanto de la materia. O sea, tenemos harto contenido, hartas palabras, pero que lo vamos a resumir bastante bien y siendo bien puntuales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar y qué es lo que debemos saber? Lo que vamos a estudiar va a ser entonces la importancia de las fuerzas nucleares y electromagnéticas a nivel del núcleo atómico para explicar diversos fenómenos, ¿ya? Lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que debemos saber? Los modelos atómicos y la teoría atómica. La participación de las fuerzas eléctricas en fenómenos a nivel atómico, ¿ya? Ahora, esto se va a dividir como en dos secciones, en la física del átomo y la estabilidad de la materia y fuerzas nucleares. Quizás tú ya conozcas los tipos de fuerza, que tenemos la nuclear fuerte y la nuclear débil, pero estas las vamos a ir avanzando, ¿cierto?, en las clases. Idealmente clases online y si no van a ser de esta metodología, clases grabadas en donde tú tienes que ingresar tu asistencia en la hojita que te voy a dejar después en el Classroom, ¿ok? Vamos allá y vamos a empezar con la materia. Bueno, empezamos con la física en el átomo. ¿Qué pasa si viene alguien y nos pregunta cuáles son los constituyentes que forman un árbol, una nube, una persona, un objeto? ¿Qué es la materia? ¿O qué es un átomo? ¿Se puede ver? ¿Qué pasa con esta pregunta? ¿Qué pasa con esta interrogante? Quizás tú, seguramente, dado a los cursos anteriores, a la materia que puedes recordar de química, de física o de biología en sí, podrás recordar que, claro, que la materia está hecha de átomos, cuyo modelo lo podemos ver representado, ¿cierto?, acá en nuestro dibujito que está aquí. No me salió muy hermosito, pero hay unos modelos que nosotros ya tenemos en mente. Puede que tú te hayas imaginado otro, también es válido. Pero bueno, ¿cómo podemos estudiar los objetos que no podemos ver? ¿De qué están hechos? ¿Son estables o se desintegran con facilidad? Van a surgir muchos cuestionamientos en esta unidad y es la idea. Ahora, para poder identificar los modelos atómicos, vamos a necesitar comprender los principios físicos que van a sustentar a cada modelo, ¿ok?
y resolver problemas, procesar, identificar los datos y fórmulas a aplicaciones o a nuevas situaciones teóricas o experimentales, ya que afirmaciones que se habían hecho en el año 1900, ahora en el año 2000, decimos, bueno, esa afirmación quizás era válida porque no tenían estos conocimientos, este otro, pero ahora sí, pues ahora ya sabemos que la cuestión no era nazi, era esa, entonces nos va cambiando un poco la teoría y esta se va a ir actualizando. Bien, vamos entonces ahora a identificar los modelos atómicos que ya hemos aprendido antes. Conceptos clave, estructura de la materia, modelo atómico y núclidos. Núclidos, ¿ya? Vamos a estar con conceptos nuevos, así que mucho ojo aquí. Bien, vamos a empezar la materia. Estructura de la materia, lo vamos a fijar acá como tema 1. Listo. Entonces, como dijimos antes, en ciencia natural, en química, ¿cierto? En biología, de niveles anteriores, habíamos comprendido como que cualquier sustancia de la naturaleza, independiente de su forma, propiedades o estado de agregación, está constituida por unos componentes fundamentales llamados átomos o grupos de átomos llamados moléculas, ¿ya? Esas son como nuestros primeros conceptos que ya sabemos o dominamos, átomos y un conjunto de átomos que nosotros lo determinábamos como moléculas. Ahora bien, si una sustancia está constituida por un solo tipo de átomos, se llama elemento. Ahora, los elementos no pueden descomponerse en otros elementos más sencillos utilizando los medios químicos habituales. Existe en la naturaleza alrededor de 92 elementos naturales: el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, aluminio, hierro, cobre, etc. Y además hay otros elementos artificiales como el plutonio, armenio, californio, etc. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es como si hacemos un paralelo con lo que acabo de decir, es como hacer la referencia con los números primos. Es como que si yo tengo el 2, el 3, el 5, no lo puedo descomponer más porque son números primos. En el fondo, esa es como la comparación que podemos obtener al pensar en los elementos que no pueden descomponerse en otros elementos más sencillos. ¿Bien? Entonces, vamos a escribir aquí una mini definición. Vamos a escribir aquí definición, muy importante entonces. Con los elementos. Repito, si una sustancia, voy a escribir aquí primero la palabra elemento, es una sustancia constituida por un solo tipo de átomos. ¿Ok? Y como dije entonces, los elementos no pueden descomponerse en otros elementos más sencillos. ¿Ok? Ahora bien, si una sustancia está formada por átomos de diferentes elementos, se denomina compuesto químico. Así que también lo vamos a anotar acá como definición, lo que es un compuesto químico. Es una sustancia formada por átomos de diferentes elementos. Listo. Ahora, se va a denominar compuesto químico. Estas sustancias también se pueden considerar como la unión de dos o más elementos en proporciones invariables, que puede descomponerse
en ellos mediante procedimientos químicos. O sea, ahora los compuestos químicos, pensémoslo eh, como cuando tenemos un número que lo podemos descomponer, por ejemplo el 6, y nosotros lo podemos descomponer en 2, en 2 por 3. ¿Okay? Además, las propiedades de los compuestos son diferentes a las de los elementos que los constituyen, ya que su formación lleva asociada una absorción o desprendimiento, por así decirlo, de energía. Bueno, algunos ejemplos de compuestos podríamos nombrar la sal, el agua, la glucosa, entre otros que podamos, ¿cierto?, encontrar. Ahora, en la naturaleza la mayor parte de las sustancias son mezclas que se forman a partir de dos o más compuestos en proporción variable, eh, conservando estos sus propiedades específicas claramente y pudiéndose separar por procedimiento físico. Las mezclas pueden ser homogéneas, quiere decir que se puede distinguir solo una fase, o heterogéneas, en donde se distingue más de una fase. Vamos a hacer un cuadro resumen según lo que hemos dicho. Vamos a empezar con nuestro cuadro resumen, el más primordial de todos. Vamos a ver cómo nos va, cómo nos sale. Vamos a pintar, hacerlo bien bonito para ver el resultado de cómo nos va a quedar. El concepto número 1 en este caso va a ser la materia. ¿Qué vamos a considerar como materia? Vamos a considerar gas, líquidos y sólidos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a considerar como materia. Bien, ahora vamos a empezar a hacer nuestros enlaces. Vamos a tener por aquí, por este lado y por el lado de acá. Vamos a tener en este lado izquierdo a las sustancias que son puras. Ya, ¿cuáles vamos a considerar nosotros sustancias puras? Voy a escribirlo antes que se me olvide. Sustancias puras. Las sustancias puras vamos a tener lo que hemos hablado antes sobre los compuestos y los elementos. Y por el otro lado, por el ladito de acá, vamos a tener, voy a hacer esto un poquito más para acá, vamos a tener las mezclas, estas que nombré al final antes de empezar, ¿cierto?, a hacer estos dibujitos. Acá tenemos entonces las mezclas. Ahora, las mezclas, aquí vamos a irnos con un diálogo. Separables por métodos físicos. ¿Ok? Separable por métodos físicos, tenemos las mezclas. Bueno, en las sustancias puras, dije entonces que estos se van a dividir como en dos partecitas que van a tener los compuestos y por otro lado vamos a tener los elementos. Los compuestos y los elementos. Hacemos nuestras casillas acá. Acá hay una interrelación que vamos a tener entre los compuestos y los elementos. Pero es una relación que va desde los compuestos hacia los elementos, ¿sí? Ahí va a haber una flechita dirigida hacia allá. ¿Cuál es la interrelación que hay? Y vamos a escribir separables por métodos químicos. Y ahí nosotros tendremos, ¿cierto?, a tener los elementos. Listo. Respecto a las mezclas, también vamos a tener nuestra subdivisión, en donde nos vamos a encontrar con mezclas de tipo homogénea y mezclas de tipo heterogéneas, que fue, como dije, lo último que relatamos. Homogéneas, heterogéneas. Y los tildes. Perfecto, ahí quedó nuestro mapa resumen de lo que hemos dicho antes. Ahora, también se ha observado que cuanta más energía se precise para constituir un átomo, una molécula o un compuesto, mayor será su estabilidad y mayor será también la energía que haya que suministrar para su descomposición. ¿Ok? Vamos a entender esto. Primero nos está hablando que cuanto más energía, si aumentamos, mayor va a ser su estabilidad y mayor será también la energía que se haya que suministrar para su descomposición. O sea, más procedimiento, más trabajo para descomponerlo.
En el fondo podemos asumir que acá nos vamos a encontrar como una especie de proporcionalidad directa. Listo, vamos ahora a la segunda parte, nuestro segundo enunciado, que en este caso hablaría de partículas fundamentales del átomo. Partículas fundamentales del átomo. Ya, acá empezamos con otro tema. Un átomo de cualquier elemento está formado principalmente por tres partículas fundamentales. ¿Cuáles son estas? Electrones, protones y neutrones. Ok, vamos a hacer como el dibujito rápido. Bien rapidito nomás, solo para que se entienda la idea. Tenemos un átomo. ¿Ya? Y los orbitales. Bueno, se me salió bastante horrible. Ya, ahí vamos a dejar. El átomo está formado entonces por tres partículas fundamentales. ¿Cuáles? Serían electrones, protones y neutrones. Bien, ahora vamos a hablar principalmente del electrón. ¿Qué vamos a hablar de él? Vamos a hablar por quién fue descubierto. El electrón se adjudica al descubrimiento de Joseph John Thomson en 1897 en el curso de sus estudios sobre los rayos catódicos, confirmando que estos consisten en partículas cargadas negativamente. Si estas partículas habían de ser iguales para toda la materia, la relación entre su carga específica y su masa debería ser una constante, y calculó un valor que era de 1,76 exponente 8 kilogramos, ¿ok? Bueno, además, años más tarde, en 1910, Millikan, con su experimento de la gota de aceite, determinó el valor de la carga del electrón. Entonces, tenemos acá a Millikan, más o menos en el 1910, dije, ¿cierto? Con un experimento de la gota de aceite determinó el valor de la carga del electrón, que era equivalente a 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulomb. De este modo, si relacionamos la constante de 1,7 por 10 elevado a 8 que propuso Thomson con la masa del electrón, entonces vamos a hacer el cálculo y nos va a resultar lo siguiente. Tenemos el electrón sobre la masa del electrón, nos va a dar 1,76 exponente, o si gustan lo trabajan por 10 elevado a 8 coulomb partido en gramos. ¿Y la masa del electrón a cuánto va a ser entonces? La masa del electrón, si nosotros la despejamos, va a ser lo mismo a que nosotros obtengamos E, o sea, la carga del electrón, partido en 1,76 por 10 elevado a 8 coulomb gramos. ¿De dónde sacamos entonces el valor de la carga del electrón? Pues esta la ha aportado Millikan y nos ha dicho que era de 1,602 por 10 elevado a menos 19. Reemplazamos. Tenemos 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Todo eso partido en 1,76 por 10 elevado a 8 coulomb partido en gramos. Se van a cancelar los coulomb y los gramos entonces me van a quedar como la unidad correspondiente, en este caso a la masa. Y la división de todo eso y pasada en el sistema internacional
nos va a quedar de 9.102 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. Ahora vamos por la definición de protón. Ahí. Protón. Bueno, el protón es la partícula elemental que forma parte del núcleo, ¿cierto? De todos los elementos. Su carga eléctrica es idéntica a la del electrón, pero en valor absoluto. Entonces, la carga del protón es igual a la carga eléctrica del electrón en valor absoluto. Es lo mismo, pero positivo. Su masa en reposo, la masa del protón, en este caso cambia un poquitito, solamente los decimales, que sería de 1.6725 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos. El neutrón, ahora, vamos cambiando los conceptos. Este fue descubierto por James Chadwick, ¿ya? O Chadwick, no sé, Chadwick, no sé cómo quieran decirle, sándwiches, no lo sé, perdón, pero ahí vean ustedes cómo lo pronuncian. A mí me cuesta, por James Chadwick, ¿ya? Vamos a decirle así. Es la otra partícula constitutiva del núcleo de un átomo. No es portador de carga eléctrica y su masa en reposo, entonces la masa del neutrón en reposo, la vamos a considerar con un valor de 1.6748 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Y sensiblemente igual a la del protón, o sea, cambia como en la milésima por ahí. Se puede observar además que la masa del electrón es aproximadamente 1836 veces menor que la masa del protón y del neutrón. Ahora, el cuestionamiento que nos surge es ¿cómo se distribuyen estas partículas fundamentales en el átomo? ¿Qué modelos atómicos se han desarrollado para explicar la forma de un átomo? Ahora bien, para explicar la forma del átomo y cómo se encuentran dispuestas las partículas dentro del mismo, se propusieron distintos modelos atómicos, entre los que destacan los de Thomson, Rutherford y Bohr. Además de lo que hemos estudiado aparte en la unidad 0. Bueno, vamos a empezar aquí con los modelos atómicos como el tema número 2. Tema 2, modelos atómicos. A fines del siglo XX, entonces, Thomson sugirió un nuevo modelo del átomo consistente en una esfera de superficie positiva con electrones de carga negativa incrustado en la superficie. ¿Cómo sería esta cosa? Él imaginó una esfera que iba a ser positiva, toda su coraza iba a ser positiva, entonces la vamos a pintar nomás así positiva. A ver si puedo agrandar el pincel. Creo que se me pasó la mano, la hice muy grande, la hubiera hecho más pequeña, pero bueno. Ahí estamos, casi. Ya, ahí está. Todo esto es positivo. Eso es lo que pensó Thomson. Y luego dijo, ya, incrustado en él van a haber electrones. Electrones, así como acá hay un electrón, acá hay otro electrón, acá hay otro electrón, acá hay otro. Incrustados, o sea, pegadito ahí a la esfera. Rutherford, no conforme con el modelo atómico propuesto por Thomson, decidió realizar un experimento en donde demostró que efectivamente no era correcto su modelo. Este experimento lo realizó él junto con Geiger y Master en 1911, donde él estuvo cierto a cargo y lo supervisó, por así decirlo. ¿Qué hicieron? Ellos tenían una fuente de luz, esta que está acá. Vamos a cambiar el color, ahí sí. De partículas alfas, ¿ok? Esta línea roja sería las partículas alfas viajando, que bombardeaban una placa metálica. Esta placa, la que bombardean, es una lámina de oro y todos los rebotes que ésta llegaran a hacer iban a llegar a esta placa que era la placa detectora. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó?
que él pensaba que si el modelo de Thomson era correcto, las placas iban a seguir la misma línea, ¿cierto? Porque si no iba a haber nada, iban a chocar nomás. O sea, iban a pasar así como de largo, como si no hubiese nada. Pero para su sorpresa, la mayoría de las partículas efectivamente pasó, pero habían algunas que pasaban y se desviaban. Habían otras que ni siquiera alcanzaban a pasar y incidían en dirección, ¿cierto?, contraria, o sea, se reflejaban como si esto fuera un espejo y se devolvían. Si bien era una cantidad mínima, él observó entonces qué era lo que estaba pasando, por qué mis partículas alfa se están devolviendo. Entonces él pensó lo siguiente, hizo un poco de zoom aquí a la lámina y él supuso, ok, estos van a ser los núcleos, esto va a ser un átomo de oro y mis partículas alfas entonces van a hacer lo siguiente, van a pasar, que es lo que hacen algunas, ¿cierto? Pasan y pasan, así supongamos, pero hay otras que llegan y rebotan o que llegan y chocan hacia allá. Entonces, el equipo de trabajo de Rutherford en el fondo hicieron lo siguiente. Estudiaron los ángulos en los cuales las partículas alfas son desviadas y como pasan a través de una lámina delgada de oro, varias de estas partículas la atravesaban sin desviarse, aunque algunas de ellas se fueron dispersas, algunas en dirección en las que venían y otras en la misma dirección y colisionaron, ¿cierto? Es como que colisionaron con un cuerpo mucho más masivo que la misma partícula, pero tan pequeñas que solamente unas pocas partículas alfas se encontraban con ellos. Esta vista de nivel atómico que muestra lo que sucede, ¿cierto? La que les dibujé acá, es ocupada por electrones, por electrones que son poco masivos. Entonces, el núcleo es pequeño y masivo. Cuando una partícula alfa se encuentra con un núcleo, es desviada en ángulos amplios. Esa fue la conclusión. Cuando llega con un núcleo, esta es desviada en ángulos amplios. Listo. Esa fue la conclusión que él tuvo. En el fondo es como, ¿qué pasa si yo disparo al vacío? A ver, ¿cómo lo hacemos? Así. Si él dispara al vacío unas balas, todas las balas van a pasar. Pero si en este espacio ahora hay bolas de acero, y él dispara, claro, algunas van a pasar, porque van a haber espacios que nos van a dejar estos círculos, ¿cierto? Y van a pasar hacia el otro lado, ¿cierto? Pero también van a haber algunas que van a rebotar con estas bolas de acero y se van a devolver. Entonces él dijo que estas partículas alfa que se devuelven son aquellas que chocan con un núcleo. Y él afirmó entonces ahora que había un núcleo. ¿Con qué nos vamos a quedar hoy día entonces? Nos vamos a devolver rápido. Que vamos a estudiar fuerza nuclear y electromagnética a nivel del núcleo. La física del átomo, ya la estudiamos en la unidad 0 un poquitito, pero igual como tema 1 se vuelve a tomar la estructura de la materia que está constituida por átomos y moléculas, vimos la definición de elementos y de compuestos químicos. Además, hablamos de las partículas fundamentales del átomo, que estas serían los electrones, protones y neutrones. Hablamos también del electrón, de cuál es su carga, de cuál es su masa. Hablamos también del protón, que su masa es el valor absoluto de la masa del electrón. La del neutrón es muy parecida a la del protón, solo que cambia en algunas milésimas. Y ya por último hablamos del modelo atómico que propuso Thomson, pero que vino Rutherford y dijo, no debe ser, porque hay algo más denso, hay algo más másico que tiene más masa que hace que mis rayos choquen y esto incidan con otro ángulo. Esa fue la conclusión, ¿ok? Así que eso, chicos. Rutherford entonces hablaba de que esto tenía un núcleo, por ende órbitas, y era muy parecido al sistema solar. Este era el modelo de Rutherford y su experimento. Trataré de buscarles videos también para que puedan entender un poquito más el experimento de Rutherford. Tiene un núcleo y tiene orbitales. Eso es lo que él entonces pensó. Ya, chicos, nos vemos entonces. Recuerden poner la asistencia en el formulario de Google. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau.